Hola de nuevo, buenas tardes otra vez. En estos tiempos es complicado buscar predicaciones alegres o predicaciones positivas, pero la Biblia es tan rica y es tan poderosa que incluso en momentos de oscuridad como los que vivimos, en momentos tan complejos como los que vivimos, encontramos joyas, ¿no? Como este Salmo 91 que acabamos de leer. El salmo que precede a este Salmo 91, el 90, es denominado por algunos comentaristas un salmo de muerte, un salmo que habla de lo que es el hombre sin Dios, una persona sumida en pecado, perdida, sin rumbo, mientras que en el 91 es un salmo de vida, es un salmo mesiánico. ¿Saben lo que es un salmo mesiánico? Es un salmo que anticipa al Señor Jesús. Hay unos cuantos de esos salmos en el libro de los salmos, salmos que siglos antes anunciaban y ofrecían una imagen de nuestro Señor Jesucristo, y este es uno de esos salmos. Nos revela un maravilloso lugar de protección y de seguridad para nosotros hoy en día. Y es un salmo muy popular entre el pueblo de Dios, entre la iglesia y también entre el mundo judío. Y creo que es apreciado por personas de todas las edades, tanto jóvenes como mayores. Muchos han sido bendecidos por él. El Salmo 90, el Salmo anterior al 91, nos muestra una figura de lo que sería el primer hombre, Adán, el hombre muerto en sus pecados. Y en Adán todos morimos, porque todos hemos fallado y hemos pecado. Por ello se dice que es un salmo de muerte. Pero en este Salmo 91 nos habla del Señor del cielo, nos habla del Rey de Reyes, y es verdaderamente un salmo mesiánico, es un salmo de vida, y es un salmo muy apropiado para hablar hoy en este culto, mucho más después de haber compartido la mesa del Señor y habiendo recordado el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Empecemos con el salmo, a estudiarlo poco a poco, y los versículos 1 y 2 de este salmo nos dicen lo siguiente, los versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Lenguaje hermoso, ¿verdad? Palabras poderosas. Nos habla de felicidad, nos habla de la verdadera felicidad que todo creyente debería tener. En el versículo 1 nos habla específicamente de una defensa segura que tenemos, así como un refugio eterno y una protección constante en el versículo 2. La persona que se nos describe en estos versículos, como digo, es es en parte el mismo hombre a quien Dios llama bienaventurado o dichoso en el Salmo 1. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad. Nos habla también de ese hombre. Y el Señor Jesucristo, espero que compartas conmigo que Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo de José y de María, el hombre perfecto, sin pecado y santo, cumple exactamente con este requisito siempre. Él siempre habitó al abrigo del Altísimo, Él siempre habita al abrigo del Altísimo. El problema que tenemos tú y yo, el problema que tenemos nosotros, como Adán, el viejo hombre, es que en algún momento estamos allí, pero solo algunas veces estamos a la sombra del Altísimo. No porque no nos pueda cubrir siempre, sino porque nosotros voluntariamente nos salimos de esa protección. No nos quedamos allí por mucho tiempo, desgraciadamente. Por eso es tan importante que estemos cerca de este Jesús del que nos habla este Salmo 91. Mucho más en este día que celebramos el principio del año. He titulado la predicación Otro año más bajo el abrigo del Altísimo, del Todopoderoso. Porque sí, aunque parezca una locura, en este 2021 que todo el mundo detesta, que todo el mundo odia, que todo el mundo se ha alegrado de haber dejado pasar, también estuvimos bajo la sombra del Altísimo, los que creemos en Jesús. Y en este 2022 que empieza, tenemos otra oportunidad de estar bajo la sombra y bajo el ala, su protección, si decidimos hacerlo. Estos dos versículos enfatizan una comunión íntima con Dios, una relación personal íntima con Dios. Los pronombres personales que usa, mío, mío, mi Dios, indican que el salmista, el que escribía el salmo, que es un hombre como tú y como yo, era un hombre como tú y como yo, normal, gozaba de una profunda comunión personal con el Señor. Usa 4 pronombres para Dios: Altísimo, Todopoderoso, Jehová y Dios. Juan Calvino dijo una vez, aunque muchos hablan de la providencia y del cuidado de Dios para ellos y dicen
creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente a Él. Y tenemos que confesar, amigos, que muchos de nosotros cuadramos con esta descripción. Aunque hayamos dicho que creemos en Jesús, aunque digamos cada día que somos seguidores suyos, pocos realmente somos capaces de decir esto siempre, de dejar completamente nuestra seguridad en Él, bajo el abrigo del Altísimo. Los verbos que usa el Salmo, habitar y morar, nos habla de alguien, de una persona que establece y mantiene una relación estrecha con el Señor. Jesús lo dice en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en Él. Solo permaneciendo en Él permanecerá con nosotros. Solo permaneciendo en Él, en una relación constante con Él, notaremos la presencia de Él. Él está igualmente, pero si nosotros nos alejamos de Él, no vamos a notar su presencia. No lo vamos a notar en nuestro camino, no lo vamos a notar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con nuestros amigos. Si no nos alimentamos cada día del Señor, si no nos alimentamos cada día de Él, si no fomentamos cada día una relación de verdad con Él, no disfrutaremos de esta promesa tan maravillosa de habitar bajo la sombra y bajo el ala del Altísimo. Este es el que puede contar con las preciosas promesas de este salmo. Todo creyente en comunión con el Señor puede tomarlas como suyas. Otro cristiano famoso, prominente como Spurgeon, que era un predicador del siglo XIX inglés, dijo una vez: tomar una verdad general y hacerla nuestra por la fe personal es la más alta sabiduría. Tenemos que practicar lo que creemos, tenemos que hacerlo de verdad, tenemos que convertirlo en realidad, si no es simplemente palabrería, si no es simplemente aire que se lleva el viento. Notemos ahora cómo sigue el Salmo, diciéndonos y hablándonos de este cuadro, de esta imagen del Señor Jesús que nos va retratando este Salmo 91. En los versículos del 3 al 8 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno. Vamos a hablar del terror nocturno ahora. Ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En esta sección el salmista se dirige a una persona concreta, está teniendo un diálogo y está explicando que la protección que Dios le da, está explicando la protección que él mismo ha experimentado. Explica cómo su experiencia personal y su fe personal pueden ayudar al que está leyendo este salmo, puede ayudar a otros que escuchan este salmo. Uno no puede comunicar a otros lo que no ha experimentado. Uno no puede comunicar a otros lo que no ha vivido, lo que no vive. Pero si lo vive, si lo ha experimentado, debe comunicar su testimonio y su fe. Los versículos del 3 al 5 indican que hace falta refugio. ¿Por qué hace falta refugio y protección? Habla de trampas, de plagas y de peligro de muerte. Habla de terror nocturno. ¿Alguien ha escuchado esa expresión alguna vez? Terrores nocturnos. A mí me llamó la atención la expresión y la busqué en el diccionario. Y cuando buscas el significado de terrores nocturnos, en el diccionario encuentras que se refiere a episodios de pesadillas nocturnas con gritos, miedo intenso e incluso agitación del cuerpo. ¿Alguien ha sufrido alguna vez algo así? Debe ser terrible. Nos habla de esto. Pero estos versículos creo que hablan de otra cosa. Hablan de, al igual que habla de esto, habla de poderes espirituales que van en contra de nosotros. Porque si creemos en Dios, hermanos, si creemos que hay una vida espiritual, que hay una realidad espiritual sobrenatural que trasciende las leyes de nuestra naturaleza humana y que se llama Dios, las fuerzas buenas, tenemos que entender que por lo que dice la palabra, también hay fuerzas malignas que trabajan y actúan contra nosotros. Creo que este salmo en este aspecto se está refiriendo a eso. Estos versículos dicen que Dios es el único capaz de librarnos de estas pesadillas. Es el único capaz de acabar con las plagas, con las enfermedades, de protegernos de ellas, de parar un volcán y de proveernos de todo lo que necesitamos
en la reconstrucción de nuestras vidas después del volcán. Solo Dios puede darnos protección, seguridad y estabilidad, escudo y refugio para superar todas esas pesadillas que hemos sufrido en 2021 y que algunas de ellas, por desgracia, seguimos sufriendo en 2022. Solo Dios, dice este Salmo 91, es el único escudo, la única defensa segura, final, definitiva, para todas estas pesadillas, todos estos temores, todas estas luchas. Dios es poderoso para proteger a los suyos contra cualquier peligro y a la vez actúa con ternura. Vemos también una figura tierna de protección cuando dice que bajo sus alas se encuentra también esa protección. La expresión bajo sus alas se encuentra no solo en este salmo, sino en muchos otros. Y habla de otra cosa también importante, que también es muy valioso en nuestra sociedad hoy en día, la referencia a la verdad. ¿Verdad? ¿Cuánto escasea en nuestra sociedad la verdad, ¿verdad? Qué poco podemos confiar en nadie, qué poco o nada se puede confiar en nadie hoy en día. Puedes confiar en Dios, puedes confiar en Jesús, puedes confiar porque la referencia a la verdad que hace en el versículo 4 nos habla de la fidelidad de Dios en sus promesas. Dios cumple sus promesas siempre, porque así es su carácter y así lo ha hecho durante todos los siglos de la humanidad y lo seguirá haciendo. En el versículo 6 vemos una secuencia interesante también. Habla de cosas contrarias, habla del día y de la noche, de luz y de oscuridad. Y es interesante porque el salmista nos dice que con esto que no importa cuándo estamos bajo la protección, no importa nada de esto porque siempre estamos bajo la protección de Dios, bajo sus alas. No importa que el mal venga de día o de noche. Dios protege a los suyos todo el tiempo, contra toda tentación, contra todo ataque del enemigo, contra todo ataque espiritual y contra todo peligro de la naturaleza, contra todo virus, contra todo volcán. Y me llamaba la atención mientras preparaba la predicación, el lenguaje que usa en la versión que uso yo en mi devocional, que es la Nueva Traducción Viviente, y me van a permitir que lo lea en esta versión. Dice, no temas la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla, usa ese verbo, que estalla al mediodía. Se quedan con la... Liz creo que ha pillado lo que pillé yo cuando leí este versículo. Mira, les voy a contar cómo viví yo las dos grandes pesadillas que hemos vivido como sociedad en este último año 2021. En 2020, cuando estalló la pandemia, cuando vivimos el primer confinamiento, yo estaba en Barcelona, en un piso de 30 metros cuadrados, con mi esposa, y estaba estudiando teología. Y salí de clase, me acuerdo perfectamente, era un viernes, salí de clase a las 2 de la tarde y el rector nos dijo, mira, no sabemos si el lunes va a poder haber clase, no sabemos si vas a poder volver porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero estate preparado para dar el resto del curso en Zoom, que fue lo que pasó. Y me fui a casa y seguí con mi vida normal. Mi mujer llegó de trabajar, hicimos la comida, hicimos la cena, vida normal. Y cuando ya era de noche, como a las 8 de la tarde, que ahí en Barcelona ya era de noche, estábamos en la cama viendo la tele, yo estaba leyendo algo y de repente pusieron las noticias y era el presidente del gobierno que anunciaba el confinamiento. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuánto iba a durar, pensábamos que iba a durar 15 días, son 15 días y ya está. Los 15 días se convirtieron en 3 meses. Pero yo salí a la calle, al patio, a la calle no porque no podía salir, al patio interior que teníamos en el piso y ya era de noche y estaba oscuro. Y tengo que reconocer que me dio cierta incertidumbre y me dio cierto miedo. Humanamente tuve miedo porque no sabía lo que estaba pasando y no sabía lo que iba a pasar. No temas la enfermedad que acecha en la oscuridad. Fue una enfermedad que vino para mi vida de noche, en medio de la oscuridad. Y luego dice, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. ¿Saben cómo viví yo el volcán? El domingo 19 de septiembre venía de predicar en Santa Cruz y estaba en casa de unos amigos y estaba haciendo una cosa afuera, estaba recogiendo algo, limpiando algo en el jardín y de repente estalló el desastre. Delante mía, a 3,5 kilómetros, 4 kilómetros de distancia, lo vi. Vi cómo estalló en el momento preciso. Estalló
la catástrofe al mediodía, a las 3 de la tarde, ni temerás la catástrofe que estalla al mediodía. Esta protección de la que habla el Salmo 91 nos tiene que dar seguridad y dar paz en todas las cosas que nos pasan en la vida. Y humanamente no te voy a engañar, pasé miedo, pasé incertidumbre, como cualquier ser humano en ese momento. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que estoy en las manos del Señor, estoy bajo sus alas, bajo su protección, siempre. Y lo ha demostrado. Y vaya si lo ha demostrado. Estos versículos pueden ser utilizados por el pueblo de Dios siempre, y Dios ha hecho que ellos, el pueblo de Dios, que estas promesas fueran verdaderamente reales para muchos de sus hijos, como lo fue para mí y como seguramente lo fue para ti también. Pero aquí tenemos un cuadro, una imagen clara de nuestro Señor Jesús. Permíteme leer una cita del doctor Gaebelin, un maestro de la Biblia de la generación pasada, y él decía lo siguiente sobre este pasaje que estamos leyendo, que te recuerdo que es un salmo mesiánico y habla de nuestro Señor Jesús. Dice, pensemos en el Señor primero. En Él no había pecado, y aquello que era resultado del pecado, la enfermedad y la muerte, no podía demandar nada de Él. Desde todo punto de vista, Él siempre fue el hombre perfecto, y ya que Él confiaba en Dios, su Padre, anduvo y vivió en perfecta obediencia, de forma que el gran tentador, Satanás, no lo pudo apresar. Quédense con esta palabra, apresar. No lo pudo apresar, ni tampoco la enfermedad destructiva. Cubierto por sus plumas y bajo sus alas, el hombre perfecto, Jesús, en este mundo encontró su refugio permanente. Él no experimentó el temor, pues lo que le sucedía a otros no podía acercarse, no podía tocarle a él. Y aquellos que son suyos le siguen en una vida de confianza y de obediencia, reclamando para ellos también esa protección. Aquellos que a lo largo de la historia hemos considerado estos versículos como nuestros, sentimos ese mismo nivel de seguridad y de protección. Gaebelin comenta, Dios convirtió estas palabras en una experiencia real en nuestras vidas. Dios ha convertido por medio de Jesús estas palabras en una experiencia real en la vida de cada uno de los que confesamos a Jesús como Salvador. Y escuchamos otra cita del doctor Gaebelin cuando dice, cuán cierto es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Y la experiencia muy a menudo nos enseña lo contrario, porque nosotros fracasamos. Somos criaturas equivocadas, necesitamos la disciplina y necesitamos pasar la prueba de la fe. Sin embargo, en todo ello, el creyente puede tener una paz perfecta. Qué maravilloso. Sabiendo que todo terminará bien. Cita un versículo de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Eso lo dice Job en Job 13:15, hablando de Dios. Fíjense qué fuerte. Si conocen la historia de Job, Job sufrió de una forma indecible, indescriptible, impensable. Y decía, en medio de todo su sufrimiento, aunque él me matare, en él esperaré, porque no hay otro en el que poder esperar. Esa frase puede representar el punto culminante de una fe verdadera y la confianza verdadera en Dios. En el versículo 7 encontramos otra frase potente, otra frase interesante, cuando dice, caerán, ¿puedes poner el 7, Liz? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, mas a ti no llegarán. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, es decir, es imparcial con el ser humano. Le da igual tu raza, tu clase social, que seas más guapo, más feo, más guapa, más fea. Él no hace acepción de personas. Nos trata a todos igual. Es misericordioso para con todos los que claman a Él. Pero aquí nos está diciendo que sí que tiene un trato especial para algunos pocos, para los suyos, para los que le han aceptado como Salvador, para los que le han dejado entrar en su corazón y ha dejado que cambie su vida. Para ellos tiene una protección especial, que es de la que estamos hablando en esta tarde. Dios protege de forma especial a los que se refugian y confían en Él. Según el versículo 8, también los justos verán la realidad del juicio sobre los impíos. Luego haré una aclaración y un apunte sobre todo esto, porque hay que matizar también esto. Pero seguimos leyendo el Salmo 91, de los versículos del 9 al 13, y dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estas palabras, como digo de nuevo y repito, pero me repito con gusto, señalan a Cristo, señalan a la persona de Jesús. Esta sección hace claro que la protección de Dios es más que una promesa general. Es cuidado personal, individualizado para ti, para cada uno de sus hijos. Ya en el versículo 9 se recalcaba esa relación íntima con Dios. Y en el versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, leemos así. Dice mi versión, la Nueva Traducción Viviente: ningún mal te conquistará. Hay un pequeño matiz con la versión Reina Valera. Ningún mal te conquistará. Y me parece aclaratorio lo que dice con respecto a lo que dice la Reina Valera, cuando dice no te sucederá ningún mal. Porque la realidad, ¿cuál es? No nos sucede ningún mal. No nos ha sucedido ningún mal esta semana. No tenemos que irnos muy lejos. Estamos sufriendo los achaques de la pandemia. Tenemos muchas familias en la iglesia, gente cercana que ha sido tocada por la enfermedad. Les mandamos desde aquí un cordial saludo, un abrazo y un beso. De verdad que sabemos que nos están viendo desde YouTube. Que se recuperen pronto y que pronto los podamos ver. Obviamente, la enfermedad sí puede tocarnos, pero como dice la traducción NTV, no nos conquistará. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio que hemos celebrado antes en la mesa del Señor hace que ninguna enfermedad pueda vencernos. Como dije antes, Jesús ya venció. Jesús ya venció. Venció a la muerte y venció a la enfermedad. Y la enfermedad puede hacernos daño, pero no nos conquistará. En estos días, como digo, hemos visto como las plagas sí que se han acercado a nuestros hogares, pero no han conquistado nuestros hogares, gracias a Dios. No ha habido grandes síntomas que lamentar en nuestros hermanos afectados y no dejamos, gracias a Dios, de reunirnos y de congregarnos, siempre con las medidas de seguridad correspondientes, con disciplina personal y con cuidarnos unos a otros, pero sobre todo hemos visto la mano poderosa de nuestro Señor en todo momento. Y los versículos 11 y 12, y seguimos con el Salmo, presentan una enseñanza importante. Vamos a leerlo. Dice: pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Quédense con esa última frase, en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios envía ángeles para cuidar de nosotros. Dios envía ángeles para cuidar de sus hijos. Qué promesa tan potente, ¿verdad? Tan poderosa. Y en este mundo tan descreído, qué difícil es decirlo y decirlo como creyéndolo, ¿no? Pero sí, como dije antes, si creemos en un Dios todopoderoso, si creemos en un Dios sobrenatural, tenemos que creer que hay huestes espirituales, buenas y malas, y las huestes espirituales de nuestro Señor cuidan de nosotros. Fíjate si son reales que estos versículos 11 y 12 fueron utilizados, ¿sabes por quién? Por Satanás, Señor. Fueron utilizados por Satanás para tentar a nuestro Señor Jesús en el desierto. Y es interesante ver cómo Satanás sabía que este Salmo 91 se aplicaba a nuestro Señor Jesús, porque lo utiliza contra él. Sabía que este Salmo era mesiánico. Satanás había comprendido ya algo que algunos cristianos actuales todavía desconocen. Dice los versículos Lucas del capítulo 4, del 19 al 22, si Liz nos lo puede poner en la pantalla. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es interesante ver cómo Satanás tentó con medio de estos versículos, citándolo, pero citándolo entre comillas, y lo voy a explicar. Está claro que Satanás citó las escrituras para sus propios propósitos, porque las citó mal, adrede. Si se fijan, omitió una parte de la frase, omitió la frase que te guarden en todos tus caminos. ¿Cómo responde Jesús a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. La respuesta de Jesús no niega el valor de la promesa, porque está ahí y es real y lo cumple Dios
Más bien nos enseña que no podemos usar las promesas de Dios de manera que choquen con otros mandamientos de Dios. No podemos usar las promesas de Dios como amuletos. Este Salmo 91, por desgracia, ha sido utilizado muchas veces como un amuleto. Como Dios me protege y como Dios mandará a sus ángeles, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a poner mi vida en peligro porque como... No, hay que ser coherente con todo el consejo de Dios. Hay que ser coherente con todo lo que Dios dice en toda su palabra. Y hay que armonizar. Y es maravilloso estudiar el Antiguo Testamento y estudiar Salmos porque traza un puente maravilloso con el Evangelio y con Jesús. Nos explican mejor quién es Jesús. Nos explican mejor qué vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Nos explican mejor, vemos el cuadro de Jesús mucho más amplio por medio de estos salmos. Y este salmo conecta con la historia de Jesús de esta forma. Él, Jesús, se habría salido de la voluntad de Dios si hubiera intentado hacer pan con las rocas, o si hubiera aceptado los reinos del mundo ofrecidos por Satanás, o más todavía, si se hubiera lanzado al vacío desde el pináculo del templo. La promesa completa de Salmo 91 era que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Y Jesús conocía la palabra bien y la sabía mucho mejor que nadie. Y sabía que esa promesa era efectiva si estás dentro de los caminos del Señor. Y esta promesa es real hoy en tu vida si estás en los caminos del Señor. Si te alejas de los caminos del Señor, estás bajo su misericordia. ¿Sabes lo más grande de todo? Que incluso cuando te apartas de los caminos del Señor, muchas veces también cumple esta promesa, también te guarda, también manda ángeles para protegerte, aunque tú no te lo merezcas, aunque yo no me lo merezca, siempre nos protege, aunque no estemos en sus caminos. Pero la promesa es que si estamos en sus caminos, Él nos guardará. Y ni la muerte nos podrá hacer nada, porque tenemos vida eterna en Él. Ahora, el versículo 14, nota que se repite dos veces la expresión por cuanto. Escuchemos los versículos 14 y 15. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. De nuevo es inevitable, y vamos acabando ya, ver en este salmo mesiánico ese enfoque cristocéntrico. Es inevitable ver en este Salmo 91 la figura de nuestro Señor Jesucristo. Está de nuevo claramente hablando y mirando a nuestro Señor, a esa cruz que se levantaría en el Calvario siglos después de escribir este Salmo. Lo está anticipando, lo está trayendo mucho antes. Y esas promesas al ser humano se hacen realidad en el sacrificio eterno de nuestro Señor Jesús que hemos celebrado en esta tarde. Dios mismo habla ahora, recalcando su promesa de protección personal para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Los que hemos reconocido ese nombre de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestras vidas y de toda la humanidad. En mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El que ha conocido su nombre, el que dice que ama a Dios, el que reconoce a Cristo como Salvador, tiene estas promesas hoy incluidas en su salvación. Esta promesa que incluye la liberación, un lugar de seguridad en alto, respuestas a sus oraciones, como dice el versículo 15, comunión con Dios, saber que puedes hablar con Dios en cada momento, compartirle tus dudas, tus preocupaciones, tus ansiedades y que te va a dar respuesta, que te va a dar consuelo, que te va a dar una salida. Su presencia en tiempos de angustia, la gloria de Dios, una vida larga o una vida plena, una vida satisfactoria porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, sabes que estás en el lugar donde tienes que estar y haciendo lo que tienes que hacer. Y entendimiento de su salvación. Todo esto porque un día, como dijo Pedro antes, hace más de 2000 años, el hombre perfecto, Jesús de Nazaret, estuvo entre las fauces de la muerte y descendió a lo más profundo de este mundo, que era la muerte y la sepultura, y fue librado en el tercer día, cuando Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio a él la gloria, a él, al Hijo, a Jesús. Aquí dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Este es el cuadro final del Salmo 91. Esta es la imagen perfecta de nuestro Señor Jesús que encontramos en este Salmo, que se escribió alrededor de 1000 años antes de que pasara
todo esto, antes de que Jesús llegara al mundo. Realmente hoy, para ti y para mí, si has aceptado a Jesús como Hijo de Dios y como Salvador, si has elegido vivir una vida acorde con sus caminos, en sus caminos y no los tuyos, si te has arrepentido de tu pecado y has empezado a intentar hacer las cosas como Él quiere, con tus defectos, con tus errores, con tus caídas, cada día nos caemos, cada día nos equivocamos, cada día tenemos que pedirle perdón al Señor, cada día tenemos que volver a arrodillarnos delante de la cruz y pedirle que nos mejore, que nos perfeccione, que nos pula, que nos discipline, que nos haga más como Él. Si has empezado a intentar hacer este camino, cumples realmente con las promesas de este Salmo 91. Felicidades. Y si no lo has hecho todavía, a los que están aquí o a los que nos están viendo por YouTube, si todavía no has dado este paso, qué mejor momento que el inicio de año. Si no has vivido un 2021 bajo la sombra de sus alas, ¿por qué no vives un 2022 así? Ese es el mejor propósito de año nuevo que te puedes plantear. Es el mejor propósito de cualquier época del año, de cualquier época de tu vida que te puedes proponer. Y es lo que realmente cambiará tu vida y te dará vida eterna. Y lo que dice el Salmo 23 en el primer versículo será una realidad para tu vida. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Que así sea. Que el Señor los bendiga.